Eh, Hola a todos. Soy el gallo que les va a hacer la clase de Python. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida. Esta es la segunda vez que me toca hacer este curso y por alguna razón siempre me pongo nervioso antes de empezar la clase, así que si empiezo a tartamudear o algo así, ustedes me pegan el papel y respondo. La clase de hoy día es una clase bastante sencilla en cierta forma, porque este curso, al menos desde el punto de vista personal, creo que tiene que ser un poco más de incentivarlos a meterse en lo que es programación y verlo como algo interesante, entretenido. Algunos estudiantes nuestros cuando llegan a programación les carga, pero en realidad cuando uno empieza a hacer cosas y van resultando, uno empieza a darle, encontrar un gustito en la programación. Y en cierta forma la idea es que este curso les dé o les deje un poco esa impresión de querer hacer cosas. Es un curso que no es sumamente avanzado, vamos a hablar de herramientas que son muy buenas, pero nosotros no nos vamos a enfocar en algoritmos, ¿sí? Porque para eso tienen todo el magíster y todo el diplomado, ¿sí? En cierta forma, Data Science es una disciplina muy interesante porque es totalmente interdisciplinaria, en donde se junta gente que sabe mucho de programación. Para hacer Data Science uno tiene que saber cómo manejarse o saber pararse y programar algo bien, y no solamente bien, sino que en forma eficiente, además de juntarlo con expertise y un poco de socializar con otras áreas. El curso que vamos a tener nosotros es de Python, ya les voy a hablar un poquito más de eso. Pero antes de entrar al curso propiamente tal, me gustaría como introducirme, un poco egocéntrico esto, pero de repente hay que hacerlo. Bueno, mi nombre es Ismael Botti, yo soy astrónomo, yo estudié en Chile, me fui a hacer el doctorado a Inglaterra. Todavía no termino tesis, pero bueno, está en proceso. Va para allá. Yo soy profesor también de la Facultad de Ingeniería, entonces yo soy el que está encargado de dictar todos los cursos del área de física a prácticamente todos los ingenieros que están saliendo aquí desde hace un par de años. Y no solamente hago clases, sino que también hago investigación. Como astrónomo, una de las cosas que a mí me gusta hacer es hacer investigación y contarles un poquito de qué es lo que yo hago y tratar de conectarlo con lo que espero que ustedes lleguen y hagan algún día, quizás no en el área de astronomía, pero en su área en particular. Mis líneas de investigación son galaxias, cómo evolucionan y cómo se relacionan con agujeros negros supermasivos, que son una cuestión bien extraña, de cierta forma, y que se basa en datos, en mirar una región del cielo durante muchos años para tener muchos y muchos y muchos datos. Esa imagen que está ahí es una imagen que se logró obtener con un telescopio que está en Hawái y que esa imagen solamente se recopiló con un promedio de imágenes que se tomaron durante 8 años. En esa imagen hay casi como 1 tera de data ahí mismo. Y dentro de esa imagen uno ve puntitos, y cada uno de esos puntitos son galaxias. Y dentro de las galaxias que nosotros podemos contar ahí y estudiar en forma así fehaciente, encontramos al menos unas 300.000 galaxias en ese pedacito de cielo. Ese pedacito de cielo es como 10 veces más pequeño que la luna, que el tamaño de la luna en el cielo. Entonces, en un pequeño pedacito de cielo, nosotros estamos viendo miles de galaxias. Y eso implica entonces que para poder estudiarlas, al menos desde el punto de vista astronómico, necesitamos tener una forma de agarrar estos datos y procesarlos de una forma eficiente y sacar información de ellos. Las cositas de colores, los cuadraditos y curvitas de colores, son como los footprints, como les llaman. Es como el área del cielo en la que miraron distintos observatorios. Observatorios espaciales como el Hubble, que vio el pequeño pedacito de acá adentro,
los otros son del Spitzer, que es un satélite infrarrojo también en el espacio, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos observatorios nos entrega una imagen más de esta pequeña región del cielo. Y la idea de eso es que uno puede observar ciertos lugares del cielo en distintas frecuencias o son distintos colores de la imagen. Y la gracia es que toda esta información uno la puede recopilar y puede hacer unas tremendas fotos con esto y poder identificar qué tipos de galaxias son, qué es lo que está pasando, galaxias que están chocando, etc. Todas esas cosas que al menos a los astrónomos nos mueven aquí las hormonas. Pero esto, a los astrónomos no solamente nos interesa movernos por las fotos bonitas. A nosotros nos encantan las fotos bonitas, pero nos interesa sacar mucha información de ahí. Y eso implica entonces de que toda esta información, de alguna manera, tiene que tomarse y procesarse y juntarse con modelos matemáticos y físicos para que nosotros le podamos dar una buena interpretación. Y la gracia es que esa interpretación de modelos más datos nos permite a nosotros decir, esta cuestión funciona de tal forma. Y eso es una cosa que es no trivial. En ciencia, hacer modelos es muy fácil, pero cuando uno tiene datos de por medio, se complica pero muchísimo, porque los datos son heterogéneos, hay que limpiarlos, etc. Y ustedes van a estar en el proceso de tener que limpiar datos, no van a ser astronómicos, pero van a ser de otro tipo, y se van a dar cuenta de que es todo un tema. El tema de limpiar datos es un cacho, ¿sí? Entonces, pero cuando uno termina con la limpieza de datos, uno puede hacer cosas fantásticas. ¿Okay? Es que eso es lo que consume más tiempo en general. Sí. Entonces, por eso uno tiene minions, estudiantes de posgrado, que hagan esa pega en general. Yo aún lo soy. Entonces, la gracia es que usando modelos matemáticos, usando estadística, la estadística aquí es fundamental, uno puede tomar esta estadística, estos datos, modelos matemáticos, y uno puede hacer entonces inferencias sobre ciertos procesos físicos, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso al final es lo que da en el paper, porque cuando uno, al menos en ciencia, la forma de sobrevivir es publicando, la publicación es por medio de papers, si uno no publica, uno muere, o termina haciendo clase el primer año. Entonces, para las publicaciones al final lo que va es esto, pero nadie ve el proceso inicial que es de toma de datos, limpieza de datos, que es tremendamente densa y complicada muchas veces. Entonces, bueno, esa es un poco mi CV, por decirlo de alguna forma. Entonces me interesaría, somos muchos, yo pensé que íbamos a ser poquitos, entonces, hora de presentarse. Me gustaría saber si es que podríamos hacer una ronda rápida con el nombre y como el área que hacen y si tienen experiencia en programación previa o no. Partamos por ahí. Bueno, es bueno hacer este ejercicio muchas veces porque al menos a mí me da la sensación de que no estoy haciendo un curso para gente que puede saber más que yo. Entonces, en cierta forma, como que me da un poco más de confianza. La verdad es que el año pasado también tuvimos gente que sabía un poco, que sabía ya de Python, había gente que no sabía nada. Y en cierta forma, durante las clases, se iba haciendo una muy buena dinámica entre la gente que no sabía, que hacía muy buenas preguntas, la gente que sí sabía, que daba un poco de feedback y con la guía un poco de la clase en sí. Entonces, aprovechemos eso, aprovechemos de que hay cierta riqueza. Yo les digo al tiro, esto es como para ponerse el parche curita ante la herida. Yo no soy programador, yo no soy informático, yo no soy experto y no lo sé todo. Y yo creo que nadie puede decir que lo sabe todo cuando va a hacer un curso. O sea, eso es una utopía. Pero la idea es que si es que ustedes me pillan en alguna cosa, tengan por seguro de que yo voy a buscar y voy a ver todo tipo de cosas para poder resolver todo tipo de dudas. ¿Okay? De eso sí, de eso puedo estar más o menos seguro que sé. Entonces, antes de empezar la clase en sí, tengo entendido de que tenemos un coffee break a las 8:10. Se fue justo la Claudia. Maldición. Pero a las 8:10 creo que tenemos un break, que es la parte que a mí más me gusta de la clase.
Así que voy a hacer una clase hoy día que es relativamente simple, pero para dar unas bases. ¿Okay? La próxima semana es donde quiero empezar a hincar un poco más el diente y empecemos a hacer cosas interesantes. ¿Okay? Entonces, partamos con Python. ¿Por qué estamos haciendo Python a la larga? ¿Por qué Data Science y programación? Todo el mundo está hablando de Python hoy en día. Y entonces, la mejor forma que uno tiene un poco para saber cuál es la primera aproximación a Python es ir a la página de Python y preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se vende Python? ¿Sí? Y Python tiene esa frase ahí que dice que Python es powerful, fast y bla, bla, bla. Entonces, básicamente se vende muy bien. ¿Okay? Pero vamos parte por parte. Dice que Python es potente, es poderoso, es powerful. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es powerful? Y la gracia está en que Python es un lenguaje que es tremendamente flexible, que uno puede ocupar en muchas áreas. Y no solamente eso, es sumamente flexible por el hecho de que tiene muchos módulos que son aplicables a áreas tan diversas como astronomía, como finanzas, como minería, etc. Entonces, es un lenguaje que nos permite, en cierta forma, si es que yo soy, no sé, un día me dio las ganas de estudiar geología y estudio geología y hago algo en Python y después digo, no, ¿sabes qué? Que quiero estudiar, no sé, pues, economía y me voy a economía y quiero hacer un proyecto, lo hago en Python también. Porque Python tiene esa flexibilidad de poder hacer cualquier cosa. Y es rápido, y esto es algo que no es trivial, no es, cuando uno lo mira, al primer momento uno dice, no, estos compadres me están vendiendo humo. Pero la verdad es que Python puede llegar a ser rápido y muy rápido porque está basado, muchos de sus módulos está basado en lenguajes que son mucho más rápidos que Python en sí mismo. Entonces, Python en sí, como lenguaje, es un poquito más lento que otros, por ejemplo C o Java. Sin embargo, se aprovecha de estos otros lenguajes para hacerse rápido. Entonces, en cierta forma, Python trae a colación lo mejor de muchos mundos. Juega muy bien con otras cosas. ¿Por qué? Porque Python a la larga tú lo puedes poner a jugar con JavaScript, lo puedes poner en HTML, lo puedes poner con un montón de distintos lenguajes de programación y funciona. ¿Sí? Corre en todas partes. Es decir, si yo instalo Python aquí, el computador no me va a decir, no puedo instalar esto. Y eso es sumamente agradable, porque yo he trabajado, créanme, con muchos programas y uno está pasando, qué sé yo, 2 meses tratando de instalarlo. ¿Sí? Entonces, y cuando uno lo instala, resulta que quiere correr algo y me dice, no, necesito un driver de no sé qué, y al final es un cacho. Python no tiene ese problema. Python en ese sentido es bastante útil y es agradable de trabajar. Es friendly, como dice por ahí, es fácil de aprender. Espero que funcione esa línea ahí en este curso al menos. Y lo otro es que es un lenguaje que es abierto. Y en ese sentido uno puede ir al código, mirar y aprender de él. Y si aprende de él, uno con buenas ideas puede también ir y decir, oye, creo que hay cosas interesantes que se pueden hacer en esto, o esto, o esto, y crear módulos para el mundo. ¿Sí? En cierta forma, el open source es bastante, filosóficamente hablando, es muy bonito el hecho de que gente dedique mucha parte de sus horas de trabajo diarias en hacer módulos que no les sirve a ellos personalmente, sino que les sirve al resto del mundo. Entonces, eso también hace de Python una tremenda comunidad, etcétera, etcétera. Ya, ¿cómo usar Python? Vamos a lo importante. Lo que vamos a usar nosotros se llama Anaconda. Y de lo que yo puedo ver acá, hay un montón de distintos tipos de computadores. Veo Macs, veo PC. No sé si alguien tiene Linux. ¿No? 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 ¿Sí? ¿No? Ya, ok. Ya. Vamos a bajar Anaconda. Y para bajar Anaconda hay que entrar a esa página web, que es anaconda.com/distribution, o distribution, y hay que bajar la versión 3. algo. ¿Ok? Entonces, la gracia es que mientras eso baje,
hagamos parte de la clase. Y yo tengo un pendrive donde tengo Anaconda también. Entonces, no sé si alguien no lo tiene instalado y quiere sacarlo de acá. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, creo que es más rápido. ¿Sí? Son dos lenguajes distintos. R está hecho como lenguaje para estadístico. Y tiene una sintaxis muy distinta a la de Python. Sí. Sí. Yo en particular no soy experto en R, pero sí te puedo decir de que es muy distinto cuando uno escribe R a cuando escribe Python. Sí. Dice P4DS, sí. PATS. Entonces, ahí usted escoge si es para Mac o es para PC. Son como 600 megas, entonces toma un poquito de tiempo. En mi experiencia, la internet de acá no es muy rápida, pero bueno. Entonces, ¿qué más les cuento por ahora? Les cuento de que vamos a estar usando las gracias de Python. Hoy día vamos a ver, o vamos a tratar de movernos con la consola, para que ustedes se den una idea de que pueden jugar con Python estilo calculadora. Pero en general lo que nosotros vamos a estar usando mucho es lo que se llama un Jupyter Notebook. Jupyter es una forma de hacer código, de escribir códigos que es bastante agradable a la vista y está basado en 3 lenguajes de programación, que es Julia, Python y R. Entonces se llama Jupyter. Entonces, la gracia está en que se escribe como si fuera un HTML, es como si fuera una página web, pero donde yo puedo correr programas tanto de Julia, de Python como de R. Entonces, eso mientras ustedes bajan, ¿están todos bajando esto? Sí, está todo ok, perfecto. Sí, tenemos tiempo. Ah, sí, que pase el... que corra. Que corra, que corra. Entonces... bueno, les voy a mostrar un poquito, todavía quizás no lo tienen en el computador, pero un poco para mostrarles cómo se va a ver. ¿Okay? Anaconda tiene ese icono de ahí arriba, es un circulito verde, que cuando ustedes lo abren, se abre esta pantalla que tiene un montón de cosas, tiene un montón de herramientas, porque como les decía, está hecho en distintos lenguajes y tiene capacidad para trabajar en distintos lenguajes. Y lo que nosotros vamos a estar usando, hoy día les voy a mostrar un poquito cómo funciona la consola. También les voy a... En general el curso va a estar basado en los Jupyter Notebooks, que es este icono que está acá. Y también ustedes pueden trabajar en Spyder, que es un GUI, es un... siempre se me olvida esto, Guide User Interface, creo. Que es bastante como útil. Si alguien ha usado MATLAB alguna vez, ¿a alguien le suena MATLAB? Spyder es como MATLAB. ¿Sí? Entonces, si alguien se siente cómodo con ese formato, Spyder es la forma de programar. ¿Sí? En cierta forma también Python es como la versión gratis de MATLAB. ¿Sí? Para MATLAB uno necesita unas licencias por ahí y Python tiene un lenguaje que es muy parecido, si es que no es igual al de MATLAB. Tiene un par de cosas distintas, pero en general es bastante parecido. ¿Okay? Bueno, esto lo he hecho antes, pero bueno. La consola de Python, que es... Ups, se ve algo de este estilo. Esto es una consola, no sé si alguien está relacionado o si alguien ha visto el sistema Unix. La gente que tiene Mac debe estar un poco más relacionada con eso por los terminales. En Windows no se ve mucho, entonces para aquellas personas que nunca han visto un terminal, esto es un terminal. Este terminal se llama IPython, que es de Interactive Python, y la gracia está en que nos permite hacer Python en forma dinámica. Entonces uno puede ir creando variables y haciendo cálculos y volver atrás y volver hacia adelante. Es bastante interesante. Vamos a hacer un par de cosas ahí.
estoy matando tiempo nomás para que baje el programa. Spider es esto, este es Spider. Spider tiene un editor de texto. En este editor de texto ustedes escriben el programa. Acá tiene la consola desde donde ustedes pueden correr el programa. Y acá hay otra ventana en donde hay 3 iconos o 3 tabs. Uno de los tabs es para ver en dónde estoy las carpetas, básicamente dónde estoy ubicado. Y hay otro tab que es muy interesante que va diciendo cuáles son las variables que ustedes han creado. Y les va diciendo qué es lo que contiene cada variable. Entonces, Spider es una forma bastante interesante y atractiva, creo yo, de programar y saber perfectamente qué es lo que está haciendo el programa y saber qué es lo que se está guardando en las variables. Ahora, todo esto en Python, si fuera Python solo, no estaríamos acá, estaríamos hablando de otra cosa. Pero Python, la gracia que tiene es que es todo un ecosistema de distintos paquetes o módulos. Y esos paquetes o módulos son los que vamos a estar mirando durante el curso. En particular, esta semana y la próxima semana vamos a estar hablando de Python en forma, el Real Python, todo como lo típico de Python. Pero en las otras semanas vamos a empezar a hablar de los paquetes asociados. Uno de los paquetes asociados importantes es NumPy, que este de acá, que nos permite hacer cálculos con matrices y cosas multidimensionales. Cuando uno tiene 50 tipos de datos distintos, 50 características de algún producto que quiere ver cómo se correlacionan, NumPy es la forma de verlo. SciPy es otro paquete que nos permite usar un montón de funciones que se ocupan en ciencia o en ingeniería. En general, Matplotlib es un paquete para visualización en 2 y 3D. Hay otros paquetes que podemos ver, Seaborn y otros, que básicamente es para hacer las cosas bonitas, si es que ustedes quieren, si tienen el tiempo. Y también vamos a estar hablando de Pandas, que Pandas es un paquete bien potente, es bien grande y es básicamente como si uno tuviera un Excel dentro de Python. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de todos esos paquetes de alguna manera. Entonces, ¿cómo está hecho el curso? O sea, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Los contenidos son estos. Tenemos variables y tipos de datos, control de flujo, es decir, cómo hacemos un programa y cómo vamos a darle indicaciones al programa de cómo tiene que hacer algo, darle instrucciones. Hablar de listas y diccionarios, que son tipos de datos en sí mismos también. Vamos a hablar de la biblioteca y los módulos estándar de Python, sobre todo para hacer input, output y también manejo de excepciones y errores que pasan siempre en Python. Y esto es como lo básico. Y vamos a hablar también de funciones y variables locales. Entonces, hoy día básicamente vamos a hablar un poco de eso, cómo hacer variables y tipos de datos simples. Hoy día vamos a hablar de datos simples. La próxima semana vamos a empezar con control de flujo, condiciones, bifurcaciones, listas, diccionarios, etc. Que son conceptos que son básicos para poder hacer algo en Python, hacer programas en Python. Y a diferencia del año pasado me tocó de que había gente que no era ingeniera o no tenía un background de estilo matemático, etc. Y la programación se basa mucho en lógica y en matemática. Si uno quiere hacer un programa, los computadores en sí son sumamente estúpidos. Si uno le dice al computador, calcúlame 500.350 millones de decimales de pi, el computador lo va a hacer. Nunca va a pensar, nunca me va a preguntar, ¿para qué quieres tantos decimales? Entonces, los computadores en sí son muy estúpidos y hacen lo que uno les dice que haga. Entonces, cuando uno tiene un problema con un programa, es porque uno le está diciendo al programa que haga algo equivocado. ¿Sí? Porque el programa simplemente hace lo que uno le pide que haga. Por lo tanto, saber hacer programas tiene que ver con un poco de lógica, tiene que ver con un poco de estructuración, y eso lo vamos a ver en una primera parte, hablando de flowcharts. Vamos a hablar de ciertos problemas, les vamos a dar una cierta estructura lógica, y a partir de esa estructura lógica le vamos a aplicar todo lo que podamos saber de Python. Una vez que veamos eso, vamos a meternos en lo que son funciones, biblioteca, input, output, errores.
Vamos a ver, en cierta forma, funciones recursivas y aplicación a problemas matemáticos que son relativamente simples, pero que a la larga nos puede mostrar cómo Python en sí mismo resuelve problemas, o uno puede hacer problemitas pequeños para resolver problemas simples. Porque la gracia es que cuando uno quiere resolver un problema grande, uno tiene que hacer lo que hacía César, uno divide y conquista. Entonces, uno toma un problema gigantesco, lo divide, lo subdivide y empieza a solucionar problemas pequeños, y en la medida que tenga los problemas pequeños solucionados, los voy poniendo de vuelta y eso me da una solución más general. Todo lo que venga de ahí, que si el problema es degenerado o no, que tengo múltiples soluciones, ya es otra cosa, pasa a ser análisis, pero en términos de resolución del problema, esa es la mejor forma de hacerlo, o al menos lo que nosotros sabemos por ahora. Después vamos a hablar de programación orientada a objetos, y es básicamente hablar de cómo crear objetos. Hoy día vamos a ver de que todo en Python es un objeto, por lo tanto en Python uno puede crear objetos, y para hacerlo uno tiene que ver el tema de clases, ver cómo uno crea objetos y se van heredando cosas, y eso nos permite en cierta forma crear módulos y paquetes dentro de Python. Y eso lo vamos a ver el 12 de julio. Y después, creo que estos son como 3 o 4 clases, creo que tenemos como 8 semanas de clase. Entonces, esto es como la mitad del curso, más o menos. Y es como así bien alargado el chicle. La otra parte tiene que ver con Python en Data Science. Y yo no planeo hacer ningún tipo de algoritmo de Machine Learning o Big Data o algo del estilo, porque eso no me corresponde a mí. Pero sí decir cuáles son un poco las bases de qué tipo de módulos o paquetes en Python vamos a necesitar para hacer Machine Learning. Y dentro de eso vamos a hacer una introducción a NumPy, SciPy y Matplotlib para saber cómo hacer cálculos, porque a la larga Data Science es ocupar algoritmos matemáticos, y no nos podemos salir de eso. ¿Sí? Cuando uno viene a Data Science, uno cacha el tiro que tiene que meterle número a la cosa. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar un poco de visualización. La semana siguiente vamos a seguir hablando de eso, pero ya usándolo propiamente tal, quizás con imágenes eventualmente. Y vamos a hacer una introducción a pandas. Y en la clase que siga ya va a ser un uso más extensivo de NumPy, SciPy, Matplotlib y pandas al mismo tiempo. Entonces la gracia es un poco prepararlos en esa área. Y en la última clase, que es como un módulo pequeño, es acerca de Git y GitHub, que son formas de mantener versiones de programas, que es sumamente útil. No sé si alguien los conoce. Yo lo encuentro sumamente útil y no lo estoy usando. Entonces, ahora que estaba preparando eso, me di cuenta que hay que volver a eso. Y es relativamente simple. Son un par de instrucciones, qué sé yo, pero es sumamente útil cuando uno ya empieza a generar programas que se empiezan a hacer cada vez más complejos. Yo no sé si aquí algunos ya han programado antes. Yo cuando empecé con la tesis, empecé con un programita que era de este porte, y hoy día tengo 50 programas desparramados en 50 carpetas distintas, y cada uno tiene 50.000 líneas y nadie sabe cómo se comunican. Entonces, es súper complejo en un momento cuando uno está resolviendo problemas, cómo mantener las versiones de los programas en orden. ¿Okay? Entonces, esto es una muy buena forma de hacerlo. Evaluación. Yo pensé que era un poquito, entonces yo creí que iba a evaluar poco. Voy a mandar 3 tareas. Las tareas no son nada complejo, porque a mí mi intención no es llegar y decir, usted no sabe, qué sé yo. Mi intención es que ustedes hagan pequeños programas, cosas que les permitan entender cómo funciona el asunto. ¿Sí? Van a ser tareas simples, muchas de ellas, algunas que requieren un poquito más de dedicación, pero nada muy fuera de lo común. Yo sé que esto es un magíster o un diplomado que es en la tarde, por lo tanto tampoco les quiero quitar todo el tiempo del mundo. Yo tampoco tengo mucho tiempo en la semana. Y vamos a tener un proyecto final que el año pasado fue una alianza con otro curso que se hizo, y que la verdad es que hasta a mí me llevó al límite, porque fue un curso de
creo que era como de finanzas, algo de ese estilo. Y el proyecto final trató de cómo calcular el IVA o la variación del IVA en ciertas regiones, tomando distintos tipos de productos, qué sé yo, y fue peludo. Fue muy peludo. Entonces, sí. Sí, no, por favor. Tarea 1, tarea 2 y proyecto final. Sí. Tarea 3. Ahí, voy para allá. Entonces, son 3 tareas y un proyecto final. Yo sé que no todo el mundo tiene tiempo. Yo tampoco tengo mucho, pero obviamente yo tengo tiempo para ustedes. Pero como puede darse de que alguien quizás no tuvo tiempo de hacer una tarea, entonces en vez de evaluar 3 tareas o ponerle nota a 3 tareas, si alguien no pudo mandar una, entonces la peor nota se va. ¿Sí? Si usted no entrega una tarea, entonces esa nota se puede borrar. ¿Sí? En cierta forma para dar un poco de flexibilidad y para no castigar cuando uno no tiene tiempo simplemente. Así que en cierta forma, este curso, yo no sé cómo sean los que vienen más adelante, pero como les comentaba en un principio, mi intención no es aquí exigirles la nota, sino que mi intención es que tratemos de aprender. ¿Sí? Bibliografía, aquí tengo 2. Está el del señor Guttag, que está en forma electrónica y que lo vamos a subir a Piazza. Piazza es un sistema de comunicación para el curso que yo no manejo mucho. Yo soy capaz de mandar mensajes por ahí nomás, pero todavía no se ha creado. Entonces, cuando Loreto abra el Piazza del curso, yo voy a empezar a subirles material. Entre ellos está este libro de acá, que está en inglés, y hay un tutorial de Python que está escrito por Guido van Rossum, que es el personaje que creó Python, que escribió Python, y que fue traducido al español por un grupo argentino. Entonces, y está todo así sumamente simple, 1 más 1, 2. Sí, que eso no, generalmente no pasa en programación. Pero... Entonces, ¿dudas? Voy a pasar la lista para que las firmen. Todas las clases básicamente tienen que firmar. No sé si hay un requisito para eso. Eso lo ve Claudia. Pero, así que por favor no se vayan de la clase sin firmar. ¿Sí? Así que si yo no he pasado la hoja, ustedes me tienen que decir, tienes que usar la hoja. Okay. Se me olvida en general. Ok. Ya, entonces vamos a partir. Como les comentaba, la clase de hoy día es relativamente liviana en sentidos de contenido, porque más que contenido me interesa ver un concepto. ¿Okay? Que es básicamente en qué está fundado Python. Entonces, voy a partir por algo que es relativamente simple. Bueno, no sé si era muy simple para mí en el colegio, pero que es el español. Entonces, hay una frase que dice, hoy es un día lluvioso. Entonces, si yo les digo eso a ustedes, todo el mundo me va a entender. ¿Cierto? Perfecto. Si yo les digo, today is a rainy day, eso está en inglés. Y la gente que sepa inglés va a decir, sí, entiendo lo que me estás diciendo. Es más, si yo hubiera puesto, hoy es un día lluvioso, o está lluvioso hoy día, que no sé si gramaticalmente está correcto con las dos opciones, pero si yo se los digo de las dos formas ustedes me podrían entender. ¿Cierto? Y eso pasa si yo lo digo en inglés, pasa si yo lo digo en francés, pasa si yo lo digo en alemán, y la idea es que el concepto detrás es que afuera está lloviendo, hoy día, ¿sí? Y eso significa entonces de que si yo se los digo de una cierta manera, ustedes son capaces de entenderme, y si yo se los digo de otra forma, quizás no me vayan a entender, ¿sí? De hecho, yo no sé si eso está bien escrito, eso es Google, ¿ok? Pero bueno, entonces, un poco la idea detrás de esto es decir que existen distintos lenguajes cuando nosotros conversamos, cuando hablamos, para comunicar siempre la misma idea. Entonces, en programación pasa algo que es relativamente similar, si es que no igual. Nosotros podemos hacer distintos programas en distintos lenguajes que están afuera en el mercado, en Google, qué sé yo, para hacer básicamente lo mismo. Sin embargo, hay lenguajes que son más difíciles que otros, ¿sí? Y por lo tanto,
es sumamente importante en general si uno quiere desarrollar una cierta área como el Data Science. Si es que uno va a empezar a programar para resolver problemas de Data Science, uno debiera sentirse cómodo en el lenguaje que está usando. Esa es la idea central, ¿cierto? Y hace un poco de sentido, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poco, ya estaba conversando con algunas personas afuera, otra vez voy a volver al egocentrismo. ¿Cómo fue mi primer año en la universidad? Yo tenía 4 ramos, uno de esos ramos se llamaba computación y aprendíamos Java. Y en Java nos hacían hacer unos programas como ese que está ahí, y ese programa lo que hacía cuando uno lo ejecutaba decía hola. Y nunca entendí, yo no sé cómo pasé ese curso, de verdad, yo no sé cómo pasé ese curso, porque además esta cuestión era escrita, o sea, uno lo hacía en lápiz y papel. Era tan verborreico que yo no entendía para qué tengo que poner eso de allá, por qué tengo que poner la segunda línea, por qué tengo que hacer este print tan largo, etc. ¿Por qué? O sea, qué falta de tino haber hecho un sistema que es tan complejo. Obviamente todo tiene su forma, o su razón de ser, y el public static void main bla bla bla, todo tiene su razón. Y que la gente que programa en Java lo sabrá, yo no tengo idea, ya ni me acuerdo. Entonces, con Java y esa decepción con la programación, me pasé a C, o C++. Son muy parecidos. Y en C pasaba lo siguiente, pasaba de ese programa que está ahí a este programa que está acá abajo. Y uno lo ve y dice, ya está bastante más normal, bastante más normal. Entonces, la primera línea era algo que en su momento me dijeron, esa cuestión tiene que ir, sí o sí. Entonces uno dice, bueno, ya, pues será, ok, ahí está. Entonces, a nadie le dicen, no, lo que pasa es que eso es un paquete que te permite hacer un input, un output, bla, bla, bla. No, en el momento era, esa cuestión va. Ah, perfecto, y uno lo ponía en todos los programas, lo necesitara o no. El int main le dice, bueno, aquí me devuelve un int, pero nunca se devuelve un int, entonces no sé por qué va ahí en realidad. No sé por qué tiene que haber un main, si en la larga lo que quiero que diga hola, no quiero más. Entonces, ya, verborreico. Pero bastante mejor que Java. Entonces, en la medida de que uno empezaba a tener un poquito más de experiencia, olvidé poner la parte en Perl, pasé por programación Perl, que es un cacho, de hecho ni me acuerdo cómo se hacía, entonces no lo puse. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo se hace esto en Python? Yo me acuerdo que cuando yo estaba usando Perl, que era mucho más jeroglífico que C, una amiga me dice, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo Python porque es súper sencillo. Y yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Ya me ha costado un cacho, me ha costado un kilo aprender Perl, no me quiero meter con nada más. O sea, yo con esto me quedo porque de aquí no salgo. Y un día me dice, pero es que de eso pasas a eso. Y me convenció. Fue como... Uno lo mira y dice, bueno, está claro, ¿no? Entonces, fue como, wow, aquí hay una gran diferencia. De aquí a acá, o sea, si yo en primer año me hubieran dicho, vamos a ver programación, algoritmos, qué sé yo, con Python, creo yo que hubiera tenido quizás mayor vocación por ingeniería en computación o algo así. Pero con Java no tenía por dónde. Entonces, en cierta forma, lo que estoy tratando de mostrar acá es que hay lenguajes que son más simples de entender, ¿sí? Para mí este es el alemán, este es el inglés y este es mi español, ¿sí? Entonces, hay lenguajes que son más simples y Python, la gran gracia que tiene es que es friendly, como decía el mensaje, es fácil de aprender. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere hacer en Python es lo que uno está pensando, uno lo escribe. ¿Sí? ¿Hay unas dudas? ¿No? ¿Sí? Ok, entonces, esa es la gracia un poco de Python, que es mucho más simple. ¿Ok? ¿Cómo se corren programas en Python? Antes de entrar a eso,
Python es distinto a C y a Java. Son lenguajes que son completamente diferentes. Python es un lenguaje que se llama dinámico. ¿Sí? Es un lenguaje que se interpreta dinámicamente. Creo que lo puse después. Perdón, ya voy a llegar ahí. ¿Cómo vamos a correr Python? Ahora que creo que todo el mundo ya instaló Anaconda, hay distintas formas de correr Python. La primera es usando un interpretador, un terminal. Si es que ustedes tienen un Linux o un Mac, pueden poner Python y ¿qué es eso que está ahí? Si ustedes ponen Python en el terminal, les van a salir esas tres flechitas. Esas tres flechitas es lo que están pidiéndoles básicamente un input. ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? El interpretador IPython de Interactive Python es muy parecido al anterior, pero permite hacer más cosas. Y en vez de tener tres flechitas, tiene un input y el número de la línea que está interpretando. Uno puede hacer scripts, que son básicamente escribir en el editor de texto un programa como esto de acá. Y eso después uno lo puede correr en algún terminal. Vamos a ver cómo se hace eso más rato. Se hace de esta manera. Y por otro lado, uno tiene los Jupyter Notebooks y los terminales. Entonces, me gustaría de que todos abrieran Anaconda y que dentro de Anaconda ustedes lanzaran el IPy, que es esta consola de aquí. Porque lo que vamos a ver hoy día es básicamente las bases y solamente quiero que jueguen con esto. ¿Okay? La próxima semana nos vamos a meter más en los notebooks. Entonces, ¿todo el mundo es capaz de sacar ese terminal? ¿Sí? Entonces, vamos a estar trabajando un poco con eso. La próxima semana vamos a empezar a trabajar con Jupyter. Jupyter es este botoncito que está acá. Y lo que hace ese botón es abrir algo que abre una página web, algo muy parecido a una página web, que tiene este estilo. ¿Sí? O sea, abre como una especie de directorio y uno puede abrir una página web donde está pidiendo comandos, pero además uno puede hacer escritura de texto. Entonces es muy útil. Ok. Vamos un poco a qué es lo conceptualmente diferente en Python respecto a C. Python es un lenguaje que se ve que es mucho más compacto, pero... muchas gracias. Gracias. Ustedes pueden ver que Python es mucho más compacto que C. Ambos hacen la misma cosa, pero el ser compactos tiene un precio. ¿Sí? No existe un almuerzo gratis, siempre hay alguien que paga por ello. Entonces, ¿qué es lo que uno está pagando? ¿Cuál es el costo de hacer un programa más corto y más fácil de leer? Es básicamente el tiempo de ejecución. C es un lenguaje, C++ y Java, son lenguajes que son mucho más rápidos porque son lenguajes en donde a una variable, que es básicamente un objeto que tiene un cierto valor, dentro del programa yo tengo que decir qué tipo de variable es. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a estar hablando de distintos tipos de datos. En este caso son int, que son números enteros. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, menos 5, menos 8. Son números enteros. Y esos números enteros tienen un tipo asociado. Son enteros. ¿Sí? No son fracciones. Entonces, si ustedes le dicen al programa que son enteros, cuando le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que con estos enteros hagas tal y tal operación, C ya sabe cómo operar con ellos. Entonces, como ya sabe operar, lo hace rápido. Python, cuando uno dice A es 5 y B es 2, lo que le está diciendo es, tengo dos variables que pueden ser cualquier cosa, entonces tengo que sumarlas. Entonces, cuando llega la suma, Python dice, ya, entonces, ¿qué tipo es A? A es un entero, ya, perfecto. ¿Qué tipo es B? B es otro entero. Ya, entonces ahora tengo que sumar dos enteros. Entonces, eso crea, en cierta forma, una demora en el programa, que quizás es poquito, quizás sean unos microsegundos, nanosegundos, qué sé yo. Pero cuando uno está trabajando con trillones de datos al mismo tiempo,
ustedes multiplican eso por lo que se demora y al final ustedes pueden estar, no sé, algo que demora 10 días, puede demorar un año de esta manera. Entonces, son cosas que son importantes. En programación, el tiempo que demora un programa es importante. ¿Sí? Mientras menos demora, es más efectivo, más eficiente. Entonces, Python tiene ese problema. Ahora, Python en sí es relativamente lento. Sin embargo, Python ocupa módulos o paquetes que utilizan C por debajo. Entonces, eso es lo que hace Python rápido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona Python en general? Otra cosa. Digamos de que tengo este programa acá y digo, bueno, voy a llamar a una variable a, que es un entero, y le voy a dar el valor de 5. Y después digo, ¿sabes qué? No quiero que sea 5, quiero que sea una letra, una palabra, en este caso un hola. Ese tipo de datos tiene un nombre en computación que se llama string, ¿sí? Una cadena de caracteres. Entonces, si uno dice, bueno, imprímeme o dime cuánto vale A, entonces C va a darme un error. Porque yo le dije a C que A era un entero, no le dije que era un string. Por lo tanto, me va a decir, hasta aquí nomás llegó, el programa se cae, y usted, si se fue el día viernes en la noche corriendo el programa, va a llegar el lunes cachando de que el sábado en la mañana paró. Y eso no es lo que queremos. Ahora, si ustedes hacen eso en Python ustedes le dicen A es igual a 5, y después dicen, no, en realidad no quiero que sea 5, quiero que sea hola. Entonces lo igualan a hola, y dicen, ¿cuánto vale A? Imprímeme A, y les va a salir hola. ¿Sí? Python no se va a quejar por eso. Y ustedes pueden hacerlo en la consola. Ponen A igual 5, ¿sí? Si ponen A igual 5, Enter, ahí se lee la variable. Después apretan A para saber cuánto vale A, y abajo les va a salir 5. Y después si ponen A igual hola, entre comillas, y imprimen A, le va a salir hola. ¿Sí? A Python no le molesta que ustedes se cambien de tipo de datos. ¿Sí? En cambio, otros programas sí tienen dramas con eso. Entonces, en Python no es necesario decirle qué tipo de dato es una variable a priori. Otra cosa que es interesante notar, y se me olvidó ponerlo acá, lo iba a poner, hay un meme, no, se los voy a mostrar la próxima semana. Sí, fíjense de que en C todas las líneas terminan con punto y coma. En Python eso no pasa. Y en cierta forma es bastante agradable no tener que estar poniendo punto y coma. Muchas veces cuando yo programaba en C y no fallaba y no quería funcionar y tenía 1000 líneas, me decían, me falta un punto y coma. Y no te decía dónde, entonces tú tenías que empezar a buscar en todas partes dónde me faltaba la punto y coma. ¿A alguien le pasó eso? Ya, bien, me siento acompañado acá. Eso en Python no pasa. Ahora, eso tampoco es tan gratis. Python también tiene su forma de poner punto y coma, lo que pasa es que no es un punto y coma, es otra cosa, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, la gracia es que las variables en Python no son simplemente números, no son simplemente palabras, letras. Las variables en Python, todo en Python es un objeto. ¿Y qué es un objeto? Un objeto es algo que tiene datos, tiene un valor asociado, y tiene acciones que están asociadas a esos valores, ¿sí? Que en nuestro lenguaje los llamamos métodos. ¿Sí? Ejemplo, yo soy una persona, ustedes son personas, todos somos un objeto persona, todos tenemos pelo, bueno, a mí se me está cayendo, pero todos tenemos ojos, todos tenemos cierta estatura, todos tenemos peso, pero no todos tenemos el mismo peso, no todos tenemos la misma estatura, no todos tenemos el mismo género, etcétera, etcétera. Entonces, todos somos objetos que tenemos valores asociados, ¿sí? Que compartimos las mismas como atribuciones, ¿sí? Pero somos diversos en eso. Y además, todos podemos tener acciones asociadas al hecho de ser persona. Todos podemos caminar, todos podemos comer, todos respiramos, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la idea del objeto es bastante importante en Python.
porque todo es un objeto. Eso quiere decir de que si yo tengo una variable que es un entero, significa que la variable es un objeto, ¿sí?, que se llama entero y que tiene cierto valor y ciertas cosas que yo puedo hacerle a ese entero. Esa es la idea detrás, ¿sí? Y si uno entiende eso, uno entiende un montón de Python. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Yo no soy ultra mega experto en la parte del hardware y la parte más detallista de esto, pero básicamente, ¿cuál es la idea detrás? La idea es que, por ejemplo, si yo tengo una variable que quiero llamar a, y digo a quiero que sea 5, quiero que valga 5, entonces lo que se crea, lo que Python crea, es un objeto de tipo entero. Y ese objeto tipo entero va a tener un valor que yo estoy seteando en 5 y que yo le puedo hacer un método, yo le puedo ver, qué sé yo, no sé, puedo ver si tiene signo o no tiene signo, por ejemplo, si es positivo o negativo, qué sé yo. O puede tener otros datos asociados. Los objetos enteros o los floats en realidad son refomes. Hay otros objetos que tienen más métodos. ¿Okay? Pero la gracia es que cuando yo creo una variable y digo a igual 5, se crea un objeto de tipo entero. ¿Sí? Entonces, digamos de que yo tengo ya a igual 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy creando un objeto cuyo valor es 5 y es un objeto de tipo entero. Es este objeto de acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo digo, ¿sabes qué? En realidad me cansé, no quiero que A sea 5, quiero que sea hola, quiero que sea un string. ¿Qué es lo que va a pasar? Python crea otro objeto, que es de otro tipo, que es un tipo string. Y lo que hace es que A, en vez de apuntar para acá, a este con valor 5, apunta a este objeto de acá, que tiene otro valor, hola. ¿Sí? Y entonces, este de acá, este puntero, apunta para este objeto y no para ese. Entonces se cambia de objeto, básicamente. ¿Sí? Esto es dinámico, entonces. ¿Sí? Yo tenía esto y me moví para acá, dependiendo de qué instrucción yo le di. ¿Ok? Ahora, esto en otros lenguajes de programación no gusta. ¿Por qué? Porque uno empieza a usar más memoria, porque esto queda como grabado en la memoria y uno empieza a ocupar más memoria y un desastre al final. Entonces, la gracia de Python es que el sistema Python en sí tiene como un garbage collector. Es como, tiene gente con basurero y que cada vez que yo salgo de aquí para acá, cuando yo cambio el puntero y esto no se está usando, Python lo toma y lo mete a la basura. Y deja esa parte de la memoria del computador libre de nuevo. Entonces, en ese sentido, Python es bastante eficiente. Entonces, es bastante eficiente. Entonces, una vez que yo me cambio de aquí para acá, esta parte que no estoy usando simplemente se libera en la memoria. Y es como si nunca hubiera existido. ¿Sí? Entonces, es así como funciona el tema de Python bajo under the hood, como dicen por ahí, como bajo la capucha. Y esto es lo que se llama un diagrama de memoria. Básicamente, ¿qué memoria estoy ocupando? Hay distintos tipos de variables en Python. Estos son, bueno, en general todos los tipos que vamos a estar mirando. Tenemos números enteros que se les llama int. Tenemos números reales o decimales, que son los floats, que son los números punto flotantes, como les llaman por ahí. También Python soporta números complejos, si es que alguien quiere hacer algo complejo. Tiene letras o palabras, que son strings. Tiene objetos, vamos a saltar estos, tiene objetos binarios, que son 0 y 1, ¿vale? Básicamente. Y tiene objetos que son booleanos. Los booleanos, o los bool, son verdadero o falso, sí o no. ¿Sí? Y estos son sumamente útiles porque nos permiten tener estructura en un programa. Son los que nos permiten tener decisiones y hacer partes del programa bajo ciertas condiciones y saltarse otros. ¿Sí? Y por último tenemos los contenedores. En Python tenemos varios contenedores. Los contenedores básicamente son objetos que son capaces de tener otros tipos de objetos dentro. Son contenedores. ¿Sí? Es como si fuera una bolsa. ¿Sí? Yo puedo tener un objeto un entero y puedo meter muchos enteros dentro de una bolsa. ¿Sí? Entonces, contenedores hay distintos tipos. Está el list, las tuplas, los conjuntos o set
y los diccionarios. Y cada uno de esos tiene ciertas características que los hace particulares y útiles en ciertas circunstancias. De esto, los contenedores, yo voy a empezar a hablar la próxima semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana, para hablar de contenedores, también tenemos que hablar de cómo movernos en contenedores, y eso tiene que ver con bucles, loops, etc. ¿Sí? Entonces, de eso me encargo la próxima semana. Por el momento vamos a hablar de los números enteros, los floats, los strings y los booleanos, que son básicamente estos de acá. Entonces, los hints, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, es x igual 1, es un entero, pero si yo defino x como 1.0 o 1 punto, me va a decir que es un float. ¿Cómo lo puedo hacer? Ustedes pueden definirlo en el... Ustedes lo pueden ver en el... ahí, terminal, gracias. Ustedes pueden poner x igual 1 y escribir type x. Y lo que les va a resultar de ahí va a ser algo del estilo class, creo que dice int. Algo así, ¿o no? ¿Por qué? Porque es un tipo entero. ¿Sí? Ahora, si ustedes le dicen x es 1 punto, ni siquiera necesitan ponerle el 0. Si ustedes le ponen un punto y le piden saber cuál es el tipo, le va a salir un class float. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden cambiar dinámicamente de tipo de dato. Pasan de un int a un float. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí. Esto lo voy a subir. Sí, lo voy a subir. Sí. ¿Qué más? Los complejos... no sé si alguien quiere trabajar con complejos, pero nosotros los físicos astrónomos usamos la I de los números complejos, pero esto está hecho por electricistas, porque aquí hay una J. Entonces, los eléctricos les encanta la J como la variable compleja, la unidad compleja, pero no me voy a meter mucho ahí, a menos que alguien quiera hablar de complejo. Están los booleanos, donde x es igual a verdadero o falso. Verdadero se escribe como true, falso se escribe como false, porque obviamente todo está hecho en inglés. Y lo importante está en que true y false están escritos con la primera letra en mayúscula. Y como están escritas la primera letra en mayúscula, true y false son parte de un set de palabras que uno no puede ocupar para usarlas como variables. ¿Ok? Hay un set de palabras que está restringido y que yo se los puse acá para que tengan en consideración. Los strings, o letras, o palabras, también llamados str, más corto, se definen entre dos comillas simples o comillas dobles. Da lo mismo cuál ocupen. ¿Ok? Y también existe un tipo que se llama non-type, que no es nada, no es ni chicha ni limonada, ¿sí? Que es un non. ¿Ok? Y muchas veces alguien podría decir, ¿y para qué me sirve eso? De repente sirve. De repente en ciertas circunstancias sirve. ¿Ok? Y podemos ver quizás ejemplos más adelante. Ahora, lo importante de esto es saber de que cada tipo de variable tiene métodos asociados a ellos, porque es un objeto. Entonces, todos estos tipos en general son bastante fomes, a excepción de los strings. Los strings yo puedo trabajar harto con ellos. Y la próxima semana con los otros tipos de datos que son más complejos, con eso también uno puede jugar un montón. Entonces, juguemos un poquito con los strings. Y la gracia de que ustedes tengan el terminal es que también pueden ir haciendo esto en su computador. ¿Sí? Entonces, si uno se va a la página de Python y uno se va a los docs, a la documentación de tipos de datos, y uno se va a la parte de string, son páginas y páginas y páginas de puro bla bla, entre los cuales puedo encontrar algo de este estilo. ¿Y por qué hice este cortecillo? Porque dentro de la clase string, uno tiene un método que se llama upper. Y la gracia de ese método upper es que toma la palabra, lo que uno escribió,
y toma todas las letras de la palabra y las pone en mayúscula. Eso es lo que hace. Entonces veamos el ejemplo. Si ustedes ponen x igual hola mundo, o lo que ustedes quieran poner, ¿sí? No sé, algo, hola para el que lee, o algo, lo que quieran. Entonces, si ustedes ponen eso, y ustedes ponen x.upper con 2 paréntesis, lo que va a resultar de ahí es hola mundo, o lo que hayan puesto en mayúscula. ¿Sí? Entonces, es básicamente un método. Estoy haciendo una acción sobre el valor que tiene x. ¿Sí? X tiene un valor que es hola mundo, y lo que estoy haciendo es cambiar un poco ese contenido y lo estoy poniendo en mayúscula con este método. ¿Ok? Ahora, la gracia de los métodos, y esto es súper importante, la gracia de los métodos es que no cambian mi variable x. Porque si yo pongo x y pregunto qué es lo que tiene adentro, me va a decir hola mundo original. Entonces, un método no cambia el objeto. Lo que hace es crear un nuevo objeto sobre el cual yo le hice la función, el método. ¿Sí? Es decir, me crea una nueva variable que es igual a x, pero en vez de tener ciertas letras en minúscula, las pone en mayúscula. Esa es la idea central de esto. ¿Sí? Ahora, alguien me podría decir, ya, pero es que si yo aplico un método sobre el objeto, yo voy a querer de que la cuestión cambie, quiero que se mantenga así, no lo quiero de vuelta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es decirle a x que tiene que cambiar en sí mismo. ¿Y cómo funciona eso? Uno dice, bueno, x ahora tiene que ser x.upper. En programación, o al menos en Python, uno siempre lee como a lo árabe, ¿sí? De derecha a izquierda. Todo se ejecuta de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta línea? Lo que hace es aplicarle el método upper a x, que era esto. Entonces pone todo en mayúscula y luego se lo asigna a mi variable x. Entonces ahora x deja de ser esto y pasa a ser eso. Y ustedes lo pueden hacer ahí en el computador. ¿Sí? Y pueden chequear de que efectivamente funciona. ¿Sí? ¿Estamos ok? Entonces, ya, hasta aquí vamos ok, pero resulta que nadie me ha dicho de por qué tengo que ponerle un punto y por qué tengo que ponerle paréntesis. Entonces, la idea de los métodos que están siendo aplicados sobre este objeto x, que es de tipo string, la forma de hacerlo es la siguiente. Para usar un método, uno tiene el nombre de la variable, que en este caso era x. Hay que ponerle punto el nombre del método que está asociado a ese tipo de dato, upper en este caso, y poner entre paréntesis parámetros que son útiles para ese método. Hay métodos que no necesitan parámetros, como upper. Entonces los paréntesis van vacíos. ¿Sí? Pero hay métodos en donde yo necesito darle ciertos parámetros. ¿Sí? Y vamos a ver ejemplos más interesantes la próxima semana. ¿Okay? Una forma también de hacerlo, sobre todo en IPython, es, por ejemplo, si ustedes... ahí está la variable x, está el nombre del método, que es upper, y están los paréntesis, y en este caso no tiene parámetros. ¿Sí? Una de las cosas que pueden hacer ahí mismo en el terminal es poner x, escribir un punto, y en vez de escribir algo más, ustedes pueden apretar Tab, ¿sí? en el teclado, gracias, en el keyboard. Entonces ustedes pueden apretar Tab. Y lo que les va a salir de ahí es una lista de métodos. No solamente salen los métodos, sino que salen también las características del string. Y ustedes pueden escoger de ahí qué tipo de métodos quieren ocupar. Los métodos salen con paréntesis, creo. ¿No? Ya, entonces hay que chequear la documentación. Pero hay un listado y ustedes pueden poner
Lower, que hace que esto se vaya a lowercase, es decir, ponerlo en todo en minúscula, o está capitalize, que deja siempre la primera letra en mayúscula, etc. Entonces, tiene un montón de formas de hacerse, pero en general, si yo quiero llamar un método sobre una variable, tengo que poner el nombre de la variable, el punto y el método. Y lo que es importante, y no lo puse aquí, pero escríbanlo en alguna parte y destáquenlo, es que los métodos no son capaces de cambiar el valor de la variable. No lo cambia. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes quieren mantener lo que arroje ese método, ustedes lo tienen que guardar en otra variable. O en la misma, dependiendo de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Ok. La gracia es que ustedes puedan ahí en el terminal hacer sus experimentos. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de variables tenemos? Tenemos los booleans. Como les dije, el tipo bool es true or false. Puede ser o verdadero o es falso. ¿Ok? Y notar de que parten con letra mayúscula. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, como les decía, ¿cómo uno puede saber el tipo de variable entonces? Usando type. Type, si yo digo x igual hola, y me pregunto qué es x, me dice que es un string, en este caso. Así como ustedes les dijo que era un entero o un float, en estos otros casos. ¿Sí? Entonces, type les dice al tiro el tipo de dato. Y hay una lista de nombres que no se pueden usar, que están restringidos por Python, porque tienen funciones especiales en Python. True o false son 2 ejemplos, pero hay un montón. ¿Qué ejemplos vamos a ver? Yo creo que vamos a ver todas estas palabras, de cierta forma, porque son todas útiles de alguna manera. Está if, else, elif, print, pass, or, not, assert, bla, bla, bla. Y hay toda una lista, y son varias, son como 30. ¿Sí? Entonces, y ustedes se van a ir dando cuenta de que estas palabras van a ir apareciendo en la medida que los vayamos necesitando para darle estructura al programa. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos operadores entre variables. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 2 variables, puedo operar entre ellas. Si yo tengo 1 y 1, los puedo sumar. Los puedo restar, los puedo dividir, los puedo multiplicar. ¿Sí? En este caso tenemos la adición, sustracción, multiplicación, división. Y aquí esto es un cambio respecto a Python 2.7. En Python 2.7, si yo tengo 2 int que se están dividiendo, la división es entera. O sea, si yo tengo 3 dividido 4, entonces me va a dar 0. Porque es 0, algo. Pero la división en 2.7 es entera. Entonces, eso en Python 3 se cambió. Si ustedes ponen 3 dividido 4, les va a salir 0,75. ¿Sí? Es decir, si yo tengo esos 2 enteros, me va a dar un float. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hizo para cambiar eso? O sea, para tener una opción a la división entera, entonces se hizo la división entera, que tiene 2 slash. Entonces, si yo hago 3 dividido 4, me va a dar 0. Si yo pongo 3 slash 4, me debería dar 0. Y si no da 0, voy para la casa. ¿No? ¿Sí? ¿Da 0? Bueno. Además de eso está el módulo. El módulo es básicamente lo que me queda cuando hago división entera. ¿Sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, 20 dividido 3, la división de 20 dividido en 3 son 6, 6 por 3, 18, pero me faltan 2 para llegar a 20. Eso es lo que me sobra. Eso es lo que me da este signo porcentual. Me da lo que me falta. ¿Sí? No recuerdo cómo se llama eso en matemáticas, no sé si alguien tiene un nombre para eso. Pero es el residuo, ¿sí? Lo que me falta. ¿Sí? El resto de la división entera. ¿Sí? Puedo también exponenciar. ¿Sí? Esto es una potencia, x elevado a i, ¿sí? Donde i puede ser cualquier número. ¿Sí? Y también puedo hacer otro tipo de operaciones que todavía no quiero entrar. Puedo hacer raíces cuadradas, etc. Pero eso es con ciertos paquetes especiales. Esto es Python básico. ¿Ok? Ahora, todos estos operadores que están aquí
todos lo tenemos más o menos, si uno lo ve, uno dice, estos son para números. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo dos strings, yo puedo sumarlos. ¿Sí? Y ustedes pueden hacerle el intento. Sin embargo, dos strings no se pueden restar y tampoco se pueden dividir. Entonces, aquí hay algo que es súper importante y por eso que es central tener en consideración de que en Python todos los objetos, todos los tipos de datos son objetos. Porque yo los objetos les puedo hacer operaciones, pero el resultado va a depender de qué tipo de objetos son. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tratan de sumar un string hola con otro string mundo, el resultado va a ser hola mundo. Los strings los concatena, los junta. ¿Sí? Y si ustedes quieren sumar dos floats, les va a dar la suma de los floats. Si ustedes suman un int con un float, el resultado siempre es un float. ¿Ok? Entonces, en términos de número, todas estas operaciones se pueden hacer en Python básico. Ahora, hay una forma también de hacer operaciones que se le llama in place, es decir, ahí mismo. ¿Sí? Uno no tiene que hacer la operación y después crear una variable. Entonces, esta operación in place es básicamente si yo quiero aplicarle una operación a x usando y, yo puedo ocupar la operación igual. ¿Cómo funciona esto? Ustedes lo pueden hacer en el terminal. Si yo tengo, por ejemplo, no sé si todos ven acá, pero si ustedes tienen que x es igual a 5, por ponerle un número, ¿sí? Ustedes pueden decir y, que es otra variable, lo voy a hacer menos 3. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale x más y? X más y me va a dar 2. ¿Sí? Entonces uno puede decir x más y el resultado va a ser 2. ¿Sí? Ahora, uno puede hacer lo mismo y uno puede decir x más igual y. ¿Y cuál es la diferencia acá? La diferencia está en que esto de aquí, yo estoy sumándole a x este lado de acá. ¿Sí? Entonces como que es una especie de acortar la forma de hacer la operación. ¿Ok? No sé si a todo el mundo le gustará. De repente cae muy bien porque nos ayuda a reducir código. En cierta forma es más fácil. Y una de las cosas que, si es que ustedes ya no lo saben, o sea, si hay gente que lo debe saber, es que en general la programación es algo que también es muy del gusto del programador. Entonces hay gente que le gusta esto y hay gente que no le gusta. ¿Ok? Pero son formas de hacerlo. Esto es una forma de hacer esta operación, como se le llama, in place. ¿Y qué es lo que hace? No solamente suma x con y, sino que le asigna el resultado a x. Porque si ustedes ponen x, les va a salir 2. Es una operación más una asignación. ¿Sí? Entonces es bastante útil muchas veces. ¿Ok? ¿Existe el más que teníamos en C? Eh, La variable más que era autoincremental en 1 a 1. sí. El más es más igual 1. Si tú pones x más igual 1, es el x más de C++. ¿Sí? Entonces lo que estás haciendo ahí es a x le estás sumando 1 y se lo estás asignando el resultado a x. Entonces ahí lo estás incrementando. ¿Sí? ¿Se cacha? ¿Sí? Muy bien. Bueno, jueguen. Por eso está. Ok. Ahora, como les decía, ojo, el resultado de las operaciones depende del tipo de dato. ¿Sí? Porque si yo pongo hola más mundo, me da algo. Si yo pongo 5 más hola, no tengo idea qué me va a salir de ahí. ¿Sí? Ustedes pueden explorar. ¿Sí? No sé si lo transforma en un string y después lo concatena o no sé si sale un error. Creo que sale un error. Sale un error, ¿no? Porque dice que no puedes sumar un entero con un string. ¿Ah?
Con print sí. Sí, con print sí. Ok, ¿qué más tenemos? No solamente tenemos operaciones básicas para tratar variables, para operar con variables, sino que además tenemos operaciones para comparar variables. ¿Ok? Y las comparaciones que tengo acá son comparaciones respecto al valor de la variable. ¿Ok? Y voy a hacer el punto un poquito más adelante. Entonces tenemos operadores que son binarios, es decir, entre dos variables. Tengo la igualdad. Si yo tengo x igual y, lo que me va a tratar de hacer ese operador es decir cuál es el valor de x, cuál es el valor de y si los valores son iguales, me va a decir true, verdadero. Y si no son iguales, me va a decir false. Eso es lo que hace. Y asimismo, el exclamación igual es una negación. Es decir, ¿son diferentes? Sí o no, dependiendo de los valores de x y de y. Así tenemos el menor igual, mayor, mayor igual. Python es tan versátil que uno también puede hacer comparaciones de a 3. ¿Sí? Pero yo recomiendo no hacer eso. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno llega y hace programas usando cosas que ve en la web, pensando de que hace A y termina haciendo Z. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué más? Y este de acá no lo voy a ver todavía porque lo vamos a dejar para la próxima semana. Es importante notar que estas operaciones de comparación son entre valores. ¿En qué sentido? Supongamos, yo no tengo el computador, así que les pido a ustedes que lo hagan. Supongamos de que tengo una variable x que es igual a 3. ¿Ok? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tipo es x? Y les va a decir, esto es un int. Voy a hacerlo corto. Me va a salir class int. Entonces, ya perfecto, un entero. Uno puede crear otra variable que sea i, que sea 3.0. Que también vale 3. Numéricamente es 3. ¿Ok? Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tipo es i? Y les va a decir que es un float. Entonces uno dice, ya, ok, tengo dos objetos diferentes acá. ¿Sí? Y uno puede preguntarse, ¿es x igual con y? Para preguntarse si son iguales, pongo igual, igual, y lo que me va a decir es true, verdadero, son iguales, pero son iguales en términos de valor. ¿Por qué? Porque existe otro operador, no lo puse acá, pero escríbanlo por alguna parte. Hay otro operador que se llama is. X is y. Y lo que se pregunta a ese operador es si x es igual con y. Y el resultado de este operador, adivinen qué es. Es falso. ¿Por qué? Y es aquí donde viene el concepto fundamental de Python. X es un entero. Apunta a un objeto que es un entero. Y es un objeto float que apunta a ese objeto. Float son objetos diferentes. Son partes de la memoria en el computador distintos. Que sin embargo tienen el mismo valor numérico. Entonces, ¿los valores son iguales? Sí, son iguales. ¿Son la misma variable? No, no son la misma variable porque están guardados en partes distintas de la memoria. ¿Sí? De hecho, existe otra función, por decirlo así, que se llama id, de identificación. Ustedes pueden poner id de x, id de y, y les va a salir un par de números distintos. Esos números es una especie de referencia a dónde está guardada la variable en la memoria. Y son diferentes. No es el mismo objeto. No son el mismo objeto a pesar de tener el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, con la Claudia podemos tener la misma altura, pero somos objetos diferentes.
¿Sí? Entonces, esa es la idea de esto. ¿Ok? ¿Vamos ok? ¿Sí? Súper. Perdona, Sí. entonces, para que tenga sentido, ¿es posible definirle un sinónimo a X y después comparar X con el sinónimo y ahí tendría que decirte true? Mira, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Se me olvidó ponerle más ejercicio acá, pero hagamos el siguiente ejercicio. Digamos que X era, ¿cuánto había dicho? 3. ¿Ok? Digamos que Y va a valer X. Y digamos ahora que X quiero que sea 5. Y le voy a poner 5.0. Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo pongo print significa imprime en la pantalla. ¿Sí? Print siempre va con paréntesis a todo esto. ¿Eh? Todo en Python 3 lleva paréntesis. ¿Okay? Si yo pongo print x, y, me va a imprimir el valor de x y el valor de y. Entonces la pregunta que yo les hago antes de que lo escriban en el terminal, que yo creo que ya lo hicieron, es ¿qué imprime esto? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué me imprime? ¿Qué creen ustedes que imprimirá? 5,3. Imprime algo de ese estilo, ¿no? ¿Hace sentido eso o no? ¿Qué fue lo que pasó? Esto es, cuando uno lo ve en programación, esto es una especie de, el proceso se llama la traza del programa, que es básicamente decir cuáles son los valores de las variables línea por línea. Entonces, hagamos la traza de esto. En un principio yo dije x vale 3 y es entonces un entero. ¿Sí? Esto es un objeto entero. Y después creé una nueva variable, y esa variable es y. Y le dije que fuera x. Entonces, ¿qué es lo que es y? Y no es algo nuevo en la memoria. Y es una flechita que apunta a donde está x. ¿Sí? Es decir, si yo hago un diagrama, para la idea al menos, si yo digo x apunta a un objeto int que vale 3, entonces cuando creo y, estoy creando una flecha, no estoy creando algo nuevo en la memoria, estoy creando una flechita hacia ese 3. Y cuando digo x es igual a 5, lo que estoy haciendo es crear un float que vale 5, y lo que estoy haciendo es sacarle esta flechita x al entero y lo estoy iterando hacia allá. Eso es lo que está haciendo Python detrás. ¿Sí? Por eso es importante entender de que todo esto son objetos. Todos los tipos de datos son objetos. Entonces, cuando uno hace variables, esas variables básicamente son flechitas a objetos. ¿Sí? Por eso el resultado de x, y es 5,3. Porque x yo lo cambié a 5, pero y sigue apuntando al objeto que estaba acá antes, que era 3. 5.03 Sí, 5.0 porque es un float. ¿Sí? Es que si le pones print x, un espacio, y te va a salir 5.0 espacio 3. ¿Sí? O sea, en el ejemplo que pusiste, si x vale 3, y vale x, y en vez de ponerle 5.0 en la tercera línea le hubiera puesto 5 solamente, cambia el valor de las dos variables, porque estás cambiando el valor al int, ¿no? Estás cambiando. Pruébenlo. Pruébenlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Los ints, los floats, son objetos que en programación se dicen que son inmutables. ¿Sí? Una vez que uno dice que el objeto es 3, es 3. Se acabó. Entonces, si yo quiero que sea 5, tengo que cambiarlo. Tengo que hacer otro objeto. Eso es la idea. Son inmutables. Entonces, si yo digo es 3, pero si yo me cambio a 5, esa cuestión ya no va, me voy al otro objeto. Son inmutables. ¿Sí?
Ok, ya me quedan pocos minutos, entonces las últimas operaciones que vamos a hablar hoy día son los operadores lógicos, que son, bueno, hay tantos unitarios como binarios. Los unitarios son cuando en la operación se la hago solamente a una variable, no necesito dos variables. Entonces si yo pongo, si x es un boolean, es decir, es un true o un false, si yo pongo not x, me va a dar false o true, dependiendo de lo que sea. ¿Sí? Me lo niega. ¿Sí? Y la misma forma, o sea, hay una forma alternativa de hacer esto que es poniéndole una cola de chancho. La cola de chancho no sé cómo se llama. La cola de chancho es la negación en términos de bits. Pero tiene el mismo efecto. Es una negación. ¿Sí? Y en términos binarios, que es cuando yo necesito dos variables para comparar, entonces yo puedo comparar x con y si es que ambos tienen valores verdaderos o falsos, usando el y lógico o el o lógico. Y lógico, no puse las tablas de valor acá, pero y lógico me dice x y, mala elección de nombre, x y va a ser verdadero en la medida, si y solo si x es verdadero e y es verdadero. ¿Sí? Si los dos son verdaderos, x e y van a ser verdaderos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo el o lógico, x o y, entonces para que ese valor sea verdadero, solo necesito de que uno de ellos sea verdadero. O x es verdadero, o y es verdadero, o los dos son verdaderos. Si los dos son falsos, es falso. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces voy a poner las tablas de valor aquí para que sepan cuál es el resultado. Pero es básicamente eso. Y bueno, tenía algo de este estilo, que simplemente para que jueguen un poquito. Pero básicamente lo voy a dejar hasta aquí porque es como una introducción a lo que son variables en Python. Así que no sé si alguien tiene dudas, consultas. Sí. ¿El i y el o también funcionan con el ampersand y esa barrita? Dobles, creo. ¿Tienen que ser dobles? Espérate, me confundí, no sé. Chequéalo. Pero lo que pasa es que es distinto. Si uno pone and, on, or y uno pone la línea o el ampersand, el efecto es distinto dependiendo del tipo de dato. Porque hay unos que son bitwise, que ya vamos a hablar de eso, y están los boolean. Entonces, actúa de forma ligeramente distinta en algunas ocasiones.